A veces en las religiones se presenta en su práctica una desvirtualización, como un cierto vicio, algo que no debe ser. Es el fundamentalismo religioso. Son los extremismos religiosos que son peligrosísimos. A partir de ello, en algunas religiones, por ejemplo, en el Islam, se vive alguna intolerancia hacia la mujer. Todos hemos oído hablar de la Sharia y cómo la mujer en el fundamentalismo islámico sufre mucho, ¿no? Es golpeada, no se le puede ver el rostro, viven totalmente cubiertas. En el judaísmo también se ha vivido algún fundamentalismo, sobre todo hace 2000 años, cuando la mujer era relegada y era un cero a la izquierda. Hablemos hoy de este tema. Hablemos de la presencia de la mujer en las religiones. Hablemos del papel de la mujer también en la Iglesia Católica. ¿Cómo se le ve a la mujer? ¿Por qué, por ejemplo, la mujer no puede ser sacerdote u obispo? Es la pregunta de muchos. De esto hablaremos hoy. Platicaré aquí en el estudio con 5 teólogas para profundizar en este tema. Quédese con nosotros, acompáñeme. Además, le presentaré al Papa Benedicto XVI, dando él mismo el anuncio de sus próximos viajes, pues pasado mañana, martes 17, el Papa se va a África y en mayo a Tierra Santa. Esto y más en el Pulso de la Fe. En efecto, ese es el tema de hoy. Qué gusto saludarle. Gracias por estar con nosotros. Sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe. Un gran gusto hablar hoy particular y especialísimamente a nuestro público femenino, pero no de manera exclusiva, los hombres que nos ven, atención, mucha atención. En el cristianismo, la mujer es levantada, es restaurada, es reconstruida, es colocada en un lugar, bueno, como en ninguna otra religión se le había puesto. ¿Qué le puedo decir? La mujer se convierte en madre de Dios, ¿no? Desde esa noche de la Natividad en Belén, cuando María da a luz a Cristo, bueno, oiga, la mujer ocupa desde entonces en la fe un lugar especial. Sin embargo, como les decía hace rato, los fundamentalismos y los extremismos religiosos son muy peligrosos y todavía hay hoy que piensa, por ejemplo, que porque Eva comió del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal en el paraíso, es víctima de un castigo, ¿no? O de un desdén o un desprecio de Dios. No es así. Profundizaremos enseguida en este tema, pero antes le invito a que veamos esta nota que nos envía el Centro Televisivo Vaticano, pues durante la semana antepasada, el Papa y la Curia Romana tuvieron sus ejercicios espirituales de Cuaresma. En esta ocasión, quien guió los ejercicios espirituales ha sido el cardenal Francis Arinze, prefecto emérito de la Sagrada Congregación para la Disciplina de los Sacramentos y el Culto Divino. En esta nota, el cardenal Francis Arinze explica en qué consistieron los ejercicios espirituales del Papa. Mire. Toda la vida cristiana puede considerarse como escuchar la llamada de Jesús a seguirle. De esta certeza de fe partió el cardenal Francis Arinze, prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino, para desarrollar las meditaciones con que predicó al Papa y a la Curia Romana los ejercicios espirituales de la Cuaresma. Con las audiencias y las actividades de los dicasterios suspendidas, Benedicto XVI y sus principales colaboradores reunidos en la Capilla Redemptoris Mater del Palacio Apostólico realizaron el recorrido interior que trazaba el cardenal Arinze sobre el tema de seguir a Cristo. No solo encontrarle, sino seguirle cada día cuesta trabajo. Jesús no nos promete unas vacaciones, sino que nos promete una vida que tiene sentido. Nosotros sabemos lo que creemos, no estamos agitando el aire. Nosotros conocemos a Jesús, le seguimos y Él da sentido a nuestra vida. Y así, al mirar atrás, no tenemos el sentimiento de haber perdido el tiempo o nuestra vida, sino que podemos ser renovados cada día y nunca terminamos de seguirle.
El sacerdote encuentra a Jesús y le sigue. Ha sido el título de las meditaciones cuaresmales del cardenal Arinze. Pero seguirlo, ¿de qué manera? El prelado desarrolló la opción prioritaria por Cristo por parte de cada sacerdote en sus distintos aspectos. Seguirle en la Eucaristía y en la Sagrada Escritura, encontrarle en la Iglesia y en las personas que la forman, los primeros misioneros, comunicarse con él en la oración personal, comunitaria, litúrgica. Finalmente, seguir a Jesús, pastor que afirma el cardenal Arinze, tiene misericordia del pueblo que está enfermo y tiene hambre de verdad, y vinculando las distintas reflexiones a partir de una frase del Antiguo o Nuevo Testamento, el prefecto emérito pudo referirse también a algunos episodios de su larga vida sacerdotal. Fui sacerdote y obispo en Nigeria durante 25 años y otros 25 años en la curia romana. Cuanto más se comparten las experiencias vividas, más rico es el testimonio. Se siente menos necesidad de los libros y se ayuda mejor a la oración y la reflexión. Ciertamente la experiencia de una persona no será exactamente igual a la de otra, pero la gracia de Dios puede ayudarnos. Al final, es el Espíritu Santo quien ilumina los corazones de las maneras que Él sabe. El resultado depende de la respuesta de cada persona, que es distinta. El cardenal Arinze reconoció, incluso en el ámbito sacerdotal, nunca se insiste demasiado sobre la importancia de ser discípulo de Cristo, una vocación que sigue siendo única y humilde, quizás aún más, incluso para los presbíteros cuya competencia requiere el Papa para el gobierno de la Iglesia Central. En el contexto de la curia romana y de sus múltiples y delicadas responsabilidades, también la pausa cuaresmal que representan los ejercicios espirituales ayuda a reconsiderar la esencialidad del servicio que se desarrolla. Toda nuestra vida tiene que ser para Dios, como una procesión de ofrendas, pero como somos personas humanas, estamos sujetos a distracciones. Entonces está bien, y la historia de la Iglesia lo demuestra, que de cuando en cuando dediquemos un tiempo especial a Dios. Aunque toda nuestra vida sea para Dios, no tenemos la capacidad de concentrarnos mucho siempre. Estos son 6 días de concentración en los que no vamos a preocuparnos de los deberes de todos los días, sino que con Jesús en el centro, ante Él, escuchando, meditando, rezando, cantando, queremos comprender mejor lo que Él quiere de nosotros. Es como mirar en un espejo, que es Jesús, y ver cómo deberíamos ser. Y es también ver todos esos deberes importantísimos de cada día, cómo desarrollarlos, realizarlos lo mejor posible. Oiga, pues mire, de esto que hemos visto podemos deducir lo siguiente, desde el pulso de la fe, claro. Si el Papa se retira a ejercicios de Cuaresma y si toda la curia romana lo hace, oiga, ¿por qué nosotros no? Necesitamos encontrarnos, claro, con este Dios que nos llama a ese desierto y la Cuaresma es tiempo propicio para ello. Bueno, así que busquemos, ¿no?, en nuestra parroquia, en nuestra iglesia cercana, a ver cuándo hay ejercicios de Cuaresma. Profundicemos en el tema, la mujer. Para tratar este tema, recibo con afecto, a lo largo del programa tendré otros comentaristas también. Por ahora, a la licenciada en Ciencias Religiosas por la Universidad Pontificia de México, Leticia Estrada Silva. Leticia, bienvenida, muchas gracias. Gracias. ¿Tú eres teóloga? No, Claro, bueno, no en Ciencias necesariamente. Religiosas. Licenciada en Ciencias Religiosas. En Ciencias Religiosas. Bienvenida, muchas gracias. Gracias. Recibo también con afecto a una mujer que tiene unas características, bueno, extrañísimas en la iglesia. Ella es María Eugenia Díaz de Fénix. Tiene una licenciatura en pedagogía, pero lo que la hace ser una persona fuera de serie, por cierto, bienvenida María Eugenia. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Es que es una de las muy pocas, contadísimas mujeres que forman parte de algún dicasterio en el Vaticano, alguna oficina de gobierno de la Santa Sede. María Eugenia Díaz ha sido miembro del Pontificio Consejo para Laicos, ha sido miembro del Pontificio Consejo de Cultura y actualmente es miembro del Pontificio Consejo Justicia y Paz, consejo que preside el cardenal Renato Rafael Martino. Oye, la pregunta es, ¿qué hiciste, no? Para
Sí, ha sido llegar a eso. un honor para mí formar parte, pero creo que principalmente es porque representaba yo a esta Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, era la presidenta. Y entonces la representación de 7 millones de mujeres en todos los continentes y en todo el mundo, pues significa mucho porque es la voz de muchas mujeres que estamos allí, ¿no? Entonces es el servicio, es el ministerio, como Es siempre en la sí. iglesia, ¿no? Quien se pone a servir, Sí. que siga sirviendo. Sí. Lleves a Juan Pablo II hasta el final. Sí, Bueno, creo que ese es. ¿cuál es el papel de la mujer en la iglesia? Incluso hasta quien no sabe, piensa que aboga por ellas cuando dice que se ordenen sacerdotes, ¿no? Hasta hay una obra de teatro, debería haber obispas o algo así, ¿no? Sí. Bueno, pues nosotros tenemos un documento muy importante en referencia a la mujer, que es la Carta Mulieris Dignitatem. Precisamente el año pasado estábamos celebrando 20 años de esta carta. De Juan Pablo II. De Juan Pablo II. Y es un documento en el que por primera vez se sistematiza acerca del ser de la mujer. A la luz de la revelación, el Papa pone los elementos antropológicos, cristológicos, eclesiológicos y sobre todo mariológicos para entender el papel de la mujer. Oye, cuando dices por primera vez, ay, yo pienso en una carencia de 2000 años, ¿sí? Bueno, había unas alusiones a la mujer de papas anteriores, por ejemplo, desde Juan XXIII, Pablo VI, en donde se hablaba ya del creciente, de la creciente incorporación de la mujer a la sociedad de forma positiva. ¿A la sociedad o a la iglesia? A ambas, a la Ajá. sociedad y a la iglesia, de forma positiva. Entonces, pero anteriormente no se había escrito así una carta magna acerca de la mujer. Ajá. Eso es lo que se Bueno, habla. cuando me hablas de Pablo VI, Juan XXIII, bueno, entonces yo digo, siento una carencia no de 2000 años, bueno, de 1950 años. Pues en realidad sí. ¿No? A ver, alguien muy querido de nuestro público, porque en este programa tomamos en cuenta al público, y entonces enseguida voy a presentarles a ustedes mismas, ¿no? A nuestro público también. Mira, es una pregunta de una estudiante, es Rebeca Esparza. Vamos a ver aquí en esta pantalla qué nos pregunta ella. Hola Roberto, buenas tardes. Yo quisiera saber por qué la mujer en general no puede ser aprobada como sacerdote o como obispo en la religión católica. ¿No resulta esto como una discriminación hacia la mujer? Hola Rebeca, pues muchas gracias. Esta pregunta es para ti. Ah, para mí. No, digo yo, sí te la paso. Sí. ¿Por qué? Mira, si se piensa que la mujer debe de ocupar puestos de poder dentro No, pero de... espérame, contéstale a Rebeca, ¿por qué? ¿Por qué no? Ella no dijo puestos de poder. ¿Por Sí. qué no puede ser sacerdote u obispo? Bueno, porque no está permitido por la ¿Pero tradición. por qué? No está permitido porque la mujer no tiene acceso, no ha habido durante los 2000 años ninguna mujer que haya tenido esa posibilidad de llegar a eso. ¿Pero por qué? Bueno, yo te digo que, bueno, porque no es dentro de la tradición de la iglesia, no está, es el don, el sacerdocio, el sacramento del sacerdocio es para los hombres, ¿no? Y ¿Solo para los hombres? solo para los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. A ver, Rebeca, yo te voy a decir por qué. Mira, porque de todo el grupo de gente que seguía a Jesús hace 2000 años, que eran muchísimos, eran multitudes, él un día eligió a 12. Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Judas Iscariote, Judas Tadeo, Simón el de Alfeo, etc. Y como estos 12 fueron hombres, porque la iglesia imita a Cristo en todas sus acciones, por eso es que la mujer no se ordena sacerdote ni obispo. Si Jesús hubiera elegido a alguna mujer en ese grupo de los 12, entonces posiblemente sí habría acceso. Bueno, ¿cuál es el papel de la mujer hoy en la iglesia? ¿Qué es lo que hace? Mira, dentro de la iglesia la mujer tiene, yo creo que principalmente el papel de vivir el evangelio, que su feminismo esté enraizado en los principios evangélicos, la mujer en la iglesia, ¿no? Y que estamos enfrentando un mundo completamente deshumanizado. Si yo pienso en la reciente tragedia de Alemania, donde un joven de un país desarrollado que tienen todos los medios,
ha tenido esa agresión, es que le está gritando que es un ser infeliz, ¿no? La mujer ha estado ausente, yo creo, en todas las áreas de la humanidad, no suficientemente presente, no aporta su ser de mujer. El ser de mujer es como el cuadro que tienes de la Virgen, lo primero es la misericordia, la ternura. Teilhard de Chardin decía, la suavidad es la fuerza que va a cambiar al mundo. Cuando de veras te llega al corazón a alguien, te hace cambiar. Entonces, la presencia de la mujer en la iglesia es seguir presente, porque además ha estado presente, ¿eh? ¿Pero cómo? Pues mira, vamos, háblame de monjas, bueno, háblame de religiosas, háblame de madres de familia. Mira, ¿Qué sí, hace la mujer en la iglesia? Fíjate, nada más el hecho de comunicar la vida y ser responsable de la vida. Es la primera evangelizadora. En toda América Latina la fe ha subsistido gracias a la madre, a la abuela, a la tía. Las religiosas, yo nada más pienso en México, 60 congregaciones de religiosas dedicadas a la educación. Educar es comunicar vida. Y esa misión de la mujer, ese genio femenino, que se desarrolle y esté presente porque está. ¿Qué dice Juan Pablo II en la carta? Mulieris Dignitatem. ¿Cuál es la síntesis de ese documento? Bueno, Juan Pablo II dice que la mujer posee una gran dignidad y su vocación es muy grande porque es una vocación, la misma del varón y la mujer, para el encuentro con Dios. Parte de los datos bíblicos para decir, bueno, Dios hizo a ambos a su imagen y semejanza, y por eso la dignidad de la mujer debe de ser respetada. Y aquellas condiciones o estructuras injustas que han habido a lo largo de la humanidad contradicen el plan de Dios y han sido a causa del pecado. Juan Pablo II promueve muchísimo lo que es la dignidad, la misión de la mujer en la sociedad, en la iglesia y también, bueno, en la cultura, en todos los ámbitos. Y pone el énfasis en el respeto que se debe tener hacia el papel de la mujer en la vida familiar. A ver, a partir de la Sagrada Escritura, Leticia, Sí. ¿tú qué nos dices de ese texto del Génesis que dice que Dios hizo caer a Adán, o sea, al hombre, en un profundo sueño, sacó de él una costilla, le dejó un hueco, ¿no? Ajá. Y luego le presentó a la mujer? Sí. Bueno, son textos que habían sido como mal interpretados porque son textos simbólicos en donde lo importante es el mensaje profundo que se quiere dar. El mensaje profundo es que tanto la mujer como el varón están constituidos de lo mismo, y el hecho de que la mujer sea tomada de la costilla significa la parte media, y por eso ella es compañera, ambos se complementan, es una relación de reciprocidad. Sí. Es un contenido teológico. Sí. ¿Qué no será que Dios nos ha hecho así como el truco de quitarnos algo, dejarnos como un poco incompletos, como un poco vacíos, para que salgamos a buscar lo que nos falta en el otro, y la mujer lo tiene? Yo creo que sí, mira, esta sí es carne de mi carne, cuando lo dice, ¿no? Y además, la mujer como que allí entra con Adán a ese papel complementario, porque no es bueno que el hombre esté solo. Entonces lo dice, le hagamos una ayuda semejante a él. Es carne de mi carne, o sea, es la persona con la que se va a poder verdaderamente complementar. La mujer es como el hombre, no es ni menos ni más. En cuanto a dignidad, pero somos muy diferentes. Sí, claro, en cuanto a dignidad. Sí. A los ojos de Dios, ser humano uno, ser humano el otro. Claro. Sí. Bueno, si el hombre encuentra en la mujer lo que le falta, también la mujer encuentra en el hombre. Claro, es un proceso de complementariedad y reciprocidad. Y lo marca muy claramente Mulieris Dignitatem en su documento, ¿no? Entonces, que no es encíclica, es carta apostólica. Es carta apostólica. Y entonces allí insiste en que la mujer tiene que dejar de ser objeto, ¿verdad? Dice, esa es una situación de pecado, ser objeto del hombre, ¿no? Ser objeto y ser usada como tal, ¿no? O sea, ser objeto de dominación. María Eugenia, en el año 2009, tú estás citando la carta apostólica de Juan Pablo II, ¿no? Sí. La mujer no puede ser objeto. Sí. De acuerdo. Pero en el año 2009, sobre todo en esta sociedad
en la que vivimos nosotros, la sociedad occidental, la sociedad americana, la mujer es objeto como nunca. Claro que sí. En los espectáculos, en la pornografía, en las páginas de internet, en las revistas que la muestran como un objeto. Claro. También en un mercantilismo, la mujer es objeto como nunca, ¿no? Sí. Por eso, mira, mientras la mujer no tenga conciencia de su dignidad, difícilmente va a poder desarrollarse. Órale, voy a hacer una pausa. Sí. Voy a regresar para platicar aquí con una mujer que tiene maestría en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Voy a platicar aquí también con un sociólogo que también es profesor de la Universidad Pontificia de México. Y luego regreso nuevamente con Leticia y con María Eugenia. Espérame un ratito, todavía no se vaya, María Eugenia, para profundizar en esto, ¿eh? O sea, parece que por un lado está el reconocimiento de la dignidad de la mujer, pero ¿acaso faltará que ahora la mujer quiera tener esa dignidad? ¿Qué te parece, por ejemplo, el rollo de la anorexia, ¿no? Y la bulimia? Bueno, volvemos con esto y con esto. Yo siento que es importante el papel que juega la mujer en la iglesia. Digo, en otro tiempo quizás sí hubiera sido un poco más relegante, pero no, yo creo que sí es importante, porque la mayoría son mujeres las que son más devotas. A lo mejor, como siempre, la iglesia, bueno, en este caso la cristiana, la católica, siempre han sido hombres y quien se adora es un hombre. Supongo que por eso mismo la mayoría de los padres o los sacerdotes son hombres. Por eso son las monjas, ¿no? No, ni idea. Continuamos en más del Pulso de la Fe. Estamos hablando sobre la dignidad de la mujer, el papel de la mujer en las religiones y en la iglesia. Voy a platicar enseguida con una mujer que está por obtener la maestría en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es teóloga por la Universidad Instituto Tomás de Aquino de San Luis, Missouri. Ella es María del Socorro Cataño. María del Socorro, te saludo, bienvenida, gracias. Gracias a ti. Además, eres subdirectora del CEVAC, Centro de Estudios de los Valores Humanos de la Orden de los Carmelitas Descalzos en México. Sí. Hoy hay que hablar un día del CEVAC, ¿no? Claro que sí. Bueno, voy a platicar también enseguida con Eric Gómez Tagle López. Él es sociólogo, profesor en la Universidad Pontificia de México. Eric, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Tienes que platicarnos mucho de la sociología, ¿no? De la mujer. ¿Qué pasa con la mujer hoy en nuestra sociedad occidental? ¿Qué sucede, no? Pero antes, mira, vamos a conocer una oficina vaticana. Gracias a la televisión entraremos con las cámaras al Pontificio Consejo para Laicos que preside el cardenal Stanislao Rilko. Animar y sostener a los laicos para que participen en la vida y la misión de la Iglesia en la manera que les es propia. Con estos propósitos fundó Pablo VI en 1967 el Pontificio Consejo para los Laicos, un dicasterio que hoy se mueve en distintos sectores de actividad: los movimientos eclesiales y las nuevas comunidades, los jóvenes, la promoción de la dignidad y de la misión de la mujer, la pastoral del deporte, una actividad intensa y atenta, documentada en la colección Laicos Hoy y en el noticiario, que se publica cada 6 meses en 4 idiomas. Para el cardenal Stanislao Rilko, presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, 3 son los puntos claves para llevar adelante la misión del dicasterio: identidad, presencia y formación. Desgraciadamente, muchos bautizados hoy viven en la indiferencia, como si no existiera Dios. El mundo de hoy quiere marginar a Dios, eliminarlo del horizonte de la vida. Esto es verdad, pero no faltan los signos de esperanza, y en ellos intentamos concentrar nuestra atención. Cada vez más cristianos descubren hoy de nuevo la belleza de ser cristianos, redescubren la alegría, el entusiasmo de la fe, y viven la fe, la pertenencia a Cristo y a la Iglesia con gran pasión. Todos los ambientes, circunstancias y actividades en los que se espera que pueda resplandecer la unidad entre la fe y la vida están confiados a la responsabilidad de los fieles laicos, movidos por el deseo de comunicar el don del encuentro con Cristo y la certeza de la dignidad de la persona humana.
Hoy ser cristianos laicos, cristianos coherentes, requiere a veces no poco coraje, requiere ir contracorriente. Nuestro dicasterio trata de favorecer y de ayudar a los laicos a vivir su vocación de una manera valiente, convincente, persuasiva. Está ya en puertas el próximo Encuentro Internacional de Responsables de la Pastoral Juvenil. Es la ocasión para hacer un balance de los frutos de Sydney, trazar el camino de preparación de la próxima Jornada Mundial de la Juventud en 2011, en Madrid, España. Y también en proceso el Fórum Internacional de los Jóvenes en 2010, dedicado al tema de los jóvenes entre matrimonio y familia. Gracias a Juan Pablo II y a su especial carisma, el diálogo entre la Iglesia y los jóvenes entró en una fase nueva, muy fecunda, que ahora continúa con el Papa Benedicto XVI. El punto de desarrollo en lo referente a la calidad de este diálogo entre la Iglesia y el mundo juvenil fue la creación en la Iglesia de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Precisamente gracias a estos encuentros, es un dato de hecho, nació una nueva generación de jóvenes. Una generación que tiene la valentía de plantearse los interrogantes fundamentales sobre el sentido de la vida, buscando después las respuestas en el Evangelio y en la Iglesia. Pues ahí está, el Pontificio Consejo para los Laicos en la Santa Sede. Continuemos hablando de la dignidad de la mujer. Eric, como sociólogo, ¿qué pasa con la mujer hoy? Digo, lo malo resalta mucho, ¿no? Las teiboleras y las vedettes y el consumo y la mujer objeto de publicidad y todo eso. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Pero también, ¿cuál es el papel en la parte buena de la sociedad? Habría que reconocer dos cuestiones. Ha habido un avance, sobre todo a través del discurso de los derechos humanos, y eso impacta a todas las instituciones, incluyendo la Iglesia y la religión en general. No solamente en el ámbito occidental, sino vamos bien en otros espacios. Sin embargo, tenemos dos referentes muy importantes en la historia que a veces nos olvida cómo fueron construidos incluso declarativamente. La Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789. No necesariamente en los vocablos hombre y ciudadano estaban incluidas las mujeres, a tal punto que en 1791, 2 años después, surge la Declaración Francesa de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, y de este último no se habla. Y el otro ejemplo muy evidente en nuestro contexto es en 1948, casi acabando la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre. Y para fines de ese mismo año del hombre, se convierte del ser humano, en Declaración Universal de Derechos Humanos. La americana fue del hombre y cuando se convierte en universal es de derechos humanos. Es que el genérico de ser humano es el hombre. Hay discusión al respecto a tal punto que si recordamos recién en nuestro Congreso Federal, la 59 legislatura, que fue la que terminó, discutieron, hicieron la propuesta legislativa de crear un tipo penal específico que se llamaba feminicidio. A tal punto, porque en la vez idea... de homicidio, digo, o además de homicidio. Adicional el de homicidio. Y esto es porque ha habido actos de violencia en contra de las mujeres por su condición biológica y de género diferenciada. Mientras tú hablas, estamos poniendo en pantalla una pintura a óleo sobre tela maravillosa, es la Virgen del Carmen, de la escuela peruana, de la escuela ecuatoriana de Quito, Ecuador, y allí nos muestra, bueno, en lo que es el cristianismo, miren nomás, el papel de la mujer, ahí está, ¿no? ¿A quién está cargando? Pues al Hijo de Dios, nomás. Y luego... Aquí lo que encontramos entonces es que se ha analizado durante la historia qué es lo que quiere una mujer, y lo primero que quiere es ser nombrada como tal. En nuestro país, el Instituto Nacional de la Mujer nació como tal en singular y se cambió a mujeres, porque también han reconocido que la mujer no es una, no es un estereotipo, no es un rol, son múltiples, son diversas, y se cambió a Instituto Nacional de las Mujeres. En ese sentido hemos ido dando un avance en la historia, lento me parece, sin embargo México ha ocupado un papel importante en el transcurso. En 1975 México es sede del primer Congreso Mundial de las Mujeres y surge la Declaración de México. Ahora ya se habla mucho de la Declaración de Belén do Pará para la erradicación de la violencia, la discriminación, diferentes actos de menoscabo de la dignidad de las mujeres, pero México en su momento fue precursor. Y creo que en ese sentido deberíamos reconocernos en ese sentido positivo, pero al mismo tiempo de conocer que existen desfases muy importantes. Tenemos datos de violencia, de discriminación, de prejuicios y un término genérico que sería el sexismo. A ver, Eric, cuando nosotros vemos publicidad como a fuerzas tengo que estar delgada, ¿no?
tomo esta agua para ser delgada y me baño con este jabón para ser delgada y me pongo esta faja para ser delgada. Oye, dan ganas de preguntar, ¿y para qué quieres ser delgada? Y parece que la respuesta es, para que se fijen en mí. Es decir, no es suficiente lo que la mujer es, tiene que estarse colgando accesorios como soy totalmente palacio y entonces sí soy un ser humano. Como sociólogo, ¿qué dices de esto? Hay un problema muy importante. Toda sociedad genera estereotipos. Hace un momento mencionabas incluso la cosificación o mercantilización de las mujeres a través de la pornografía. Simplemente si ubicamos ese espacio, en cualquier espacio editorial de hace 50 años, cómo cambia la fisonomía de las mujeres un poco más robustas a como las veríamos ahora. ¿Qué implica? En todos los ámbitos de la psique colectiva, de la conciencia, se va generando modelos a seguir. Y un problema muy importante es que se les exige belleza a un grado superlativo con respecto a los varones. A nosotros se nos exigen otras maneras. Por eso es que se ha hecho énfasis de la teoría de género de los llamados cautiverios de las mujeres. Están de una manera mucho más subyugadas. Y te pongo un ejemplo que quizás resulte polémico, pero me parece interesante. Tanto en el ámbito civil como eclesiástico, en el momento en que se casan, se declaran marido y mujer. El varón era soltero y en ese momento adquiere la categoría de marido. Ella en ese momento o es declarada o es reconocida como mujer. Wow. La pregunta sería, ¿qué era antes de haberse casado? Ajá, órale. ¿Qué dice la teóloga? A ver, avancemos en esto. Tú eres teóloga y dime una cosa, ¿eres feliz así siendo una teóloga, por ejemplo, que nunca será sacerdote, que nunca será obispo? Dentro de la iglesia, ¿cómo te sientes? ¿Ya llegaste a tu límite? No, nadie llega a su límite, ¿no? En este aspecto fundamental que es de servicio y pensar también si hemos aceptado ser parte de esta iglesia y con todas las consecuencias que tiene, y lo seguimos diciendo, a nuestra iglesia como institución le tocarán los cambios, pero desde nuestro actuar, está nuestro actuar en servicio desde lo femenino, recogiendo ahora sí lo que has mencionado y otra vez, ¿no? Sobre la Madre de Dios, esta Theotokos, y como características especiales que desde allí asumimos, pero también integramos. ¿Por qué no pensar nuestro actuar en positivo? Hay cosas en las que estamos luchando ahorita y decir, no hay una fundamentación fuerte para decir el sacerdocio femenino no desde aquí, pero ¿por qué yo tengo ahorita que problematizarme con eso cuando hay espacios en los que tendrá que cambiar nuestra iglesia institucional? Bueno, en el judaísmo no hay rabinas y nadie está dando lata con eso. Pues decir, hay una especie aún en el judaísmo, y veamos los casos en Francia, ¿no? De que hay mujeres que, si bien no son aceptadas como rabinos, funcionan como rabinos. Y en nuestra iglesia, ¿cuántas mujeres, aún religiosas en la pastoral, tienen esta función que si bien no es dentro del ministerio reconocido, actúan dentro de un ministerio en servicio amplísimo? Veamos nuestras catequistas religiosas, en donde su actuar quizás es desde las sombras, pero como una especie de diaconado en vida, lo hacen una y otra vez, pero dando este aspecto de servicio de donación, y una donación desde el Cristo. A ver, María del Socorro, tenemos otra pregunta de nuestro público amable, ahora que ya nos metimos a hablar un poco de la mujer en el judaísmo, y no hemos tocado el tema del Islam, la Sharia, ¿no? Es terrible. Hay un texto islámico de Mahoma que dice, golpea a tu mujer, golpéala fuerte con un palo. Así lo dice, lo conoces, ¿no? Tú como teóloga. Mahoma escribió eso, ¿no? ¿Cuántas mujeres tenía Mahoma? Pues no puedo creo que como 12, recordar, ¿no? Y la preferida de él tenía 13 años de edad, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, vamos a ver la pregunta que nos hace Alberto Ramírez. A ver, ¿qué nos dice Alberto? Hola, señor O'Farrill. Tengo una duda. Quisiera saber cómo ven las diferentes religiones a la mujer. En el Islam, por ejemplo, se les reprime mucho. Quisiera saber cómo las ven en las otras religiones. Pues hola, Alberto, muchas gracias.
es para ti, ¿no? ¿O le entras también, Eric? Inicie la maestra, pero sí me gustaría hacer un comentario al final. Okay. Vamos a hablar del cristianismo y para empezar dignidad, ¿no? Hablar de dignidad de la mujer. Tengo un minutito, rapidísimo. En un minutito. ¿Por qué hemos de justificar esta imagen y semejanza de Dios? Somos imagen y semejanza hombre y mujer. Y sin embargo, a las que nos toca justificar nuestra acción de como género humano es a nosotras mujeres. Y desde allí vienen una serie de discriminaciones en todas. ¿Cuáles? Vamos, en el ver, mismo... concretamente, nos preguntaba Alberto sobre, por ejemplo, el Islam. Yo ya puse un ejemplo, tú no le entraste, pero yo sí lo dije fuerte, a veces no nos incendian luego aquí el canal, porque ya es como son los fundamentalistas islámicos, ¿no? Una serie de mutilaciones, ¿no? Ándale. Pero también de mutilaciones en el cristianismo. Son niñas y les mutilan el clítoris porque piensan que es del demonio, porque es un centro del placer. Dilo, Socorro. Pero también con nosotros, ¿no? Hay una cultura de la negación en el cristianismo y una cultura de la negación, de aceptación de la propia corporalidad. A ver, ¿por qué? De allí, ¿no? Decimos, bueno, si nos vamos a la misma tradición, resulta que el cuerpo es malo y por lo tanto hay que dejarlo de lado o superar estas cosas que son malas porque son pecado. Y allí viene, ¿no? Esta relación cuerpo-pecado. Y resulta que las que somos incitadoras somos nosotras como género. Ándele. O sea, un hombre desnudo no tiene problema, una mujer desnuda sí. Ándele. Allí viene la parte que mencionaba hace poco, ¿no? Esta relación consumismo, pero también en el cómo nos vemos reflejadas y usadas. A ver, Eric. Las religiones en general que son monoteístas son androcéntricas, centradas en lo masculino. Recordemos las politeístas, exactamente. Recordemos las religiones politeístas, que ahora quizás con una relectura se les llamaría paganas, pero en su momento eran las religiones dominantes, tenían o bien un dualismo, estaban equiparados los dioses con las diosas, o bien había una pléyade de divinidades que incluso había una neutralidad de género. No se sabía si correspondían a un aspecto más androcéntrico o más femenino. Es decir, había diversas opiniones. Recordemos todo lo que tiene que ver con las religiones de los países nórdicos, en la Grecia antigua, en los romanos, la idea de la diosa Hera. Es decir, había diferentes divinidades femeninas que no estaban por debajo de los varones, porque en ese sentido los dioses eran a semejanza de los humanos, tanto varones como hembras, por decir, y había una igualdad. A partir de que se instauran las religiones monoteístas, se genera en el mundo un androcentrismo. El hombre es centro de las religiones. ¿Sí? Tú dijiste las tres reveladas o monoteístas, ¿sí? Islam, judaísmo, cristianismo. Entonces podemos decir, Eric, que la mujer está en un papel secundario en judaísmo, islam, cristianismo. Bajo una estructura de poder, sí. En toma de decisiones sumamente relevantes, me parece que sí. Cuando hablamos de dignidad, de igualdad, de equiparación de derechos, no. Yo creo que habría que distinguir dos elementos. Ok, pero también, ¿por qué hablar, a ver, de estructuras de poder? También hace rato lo dijo María Eugenia Díaz de Fénix, ella regresa ahorita, ¿no? Hablo luego de poder. Poder en una iglesia en la que Cristo no tenía dónde reclinar la cabeza. Poder en una iglesia en la que tuvo que pedir prestar una moneda, un denario para decir de quién es esto que está aquí. Hacemos una pausa, esto se pone sabroso. Y volvemos para platicar ahora con una alumna de sexto semestre de Ciencias Religiosas en la Universidad Pontificia de México, y también vaya por lápiz y papel porque le diremos cómo profundizar si acaso usted quiere saber más de este tema. La Universidad Pontificia de México va a tener unas jornadas de reflexión sobre el papel de la mujer, la dignidad de la mujer, y además es entrada gratuita. Le daremos los datos enseguida. No en todas las religiones les dan tanta importancia y en la católica sí. Creo que sí hay una gran represión para la mujer en todo el país, en todos sentidos. Y la iglesia sí, desde el momento en que la iglesia no pruebe el aborto, para mí hay una represión.
creo que por tradición, igual que las culturas como la mexicana, siempre han tenido a la mujer un poquito atrás, ¿no? Porque la religión la han manejado los hombres. Híjole, pues es así que ahí viene la situación del machismo, ¿verdad? Sí, pienso que puede ser en parte esa situación. Estamos platicando sobre la dignidad de la mujer en el Pulso de la Fe. Regresan a esta mesa otra vez María Eugenia Díaz de Fénix, Leticia Estrada Silva, y recibo ahora también a una alumna del 6º semestre de Ciencias Religiosas en la Universidad Pontificia de México, Marluí Paola León Niño. Bienvenida, Marluí. Gracias. A ver, vas en 6º semestre, Universidad Pontificia de México. Ya has visto todo lo que estamos hablando aquí, se puso ya pesado hace rato el asunto, mutilaciones, ¿no? ¿Tú qué agregas? ¿Tú qué tienes que decir sobre el papel o la dignidad de la mujer? ¿En las religiones o en la iglesia, Paola? Pues me parece que la mujer tiene que tomar su papel. O sea, no basta con acusar de que no se nos reconozca nuestra dignidad. Creo que es muy importante que la mujer asuma esa dignidad, pero que no extreme, ¿no? O sea, a veces confundimos que asumir nuestra dignidad es hacernos igual a los varones. Y entonces, no sean iguales pues, a nosotros, por favor, porque se van a poner horribles. No, una mujer igual a un hombre, no. No, o sea... Hablas de conceptos filosóficos, sí, solo por supuesto. ¿Cómo? ¿Cuál es la dignidad de la mujer, Paula? ¿En qué radica? Yo creo que primero en conocerse mujer en el sentido de su feminidad, de dadora de vida, de servidora, pero no de servidora de servilismo, ¿no? Sino de entrega a los demás. Creo que... Amar es darse. Sí, definitivamente, amar es darse. Y servir a los demás es reconocer su ministerio y su vocación, ¿no? ¿Y qué hace una mujer, Paola, si ella está dispuesta a dar, pero se encuentra en una sociedad en la que el hombre no está dispuesto a dar? Al contrario, que es un insaciable, ¿no? Que es un tomador, que exige que la mujer le sirva, le respete, le venere, etcétera. Y luego que vive en una religión, lo dijo Erika hace rato, androcentrista. Pues yo creo que es esta distinción, ¿no? Entre el servicio y el servilismo, entre la donación por amor y por reconocimiento del otro y el pues tirarse a los pies del otro para ser pisoteada, ¿no? O sea, creo que sí es reconocer esta distinción nos permite caminar y construir. Guau. ¿Qué tal si un minuto cada una nos dice una conclusión? María Eugenia. Mira, yo sí quisiera hacer hincapié en que a partir del Vaticano II vino la explosión del feminismo, que ayudó mucho a que la mujer se reconociera, que tenía ese acceso a los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de esa situación de que todas las mujeres somos iguales, todas las mujeres tenemos derecho, ahora parece que todas las mujeres que somos iguales no somos tan iguales. Y yo he vivido muy de cerca en mi experiencia internacional este feminismo anclado en el que te dice, ¿defiendes la vida? No, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Defiendes la familia? Pues estás fuera de tema. O sea, ya no todas somos... Yo creo que tenemos que buscar el derecho a que la mujer se reconozca mujer, valore la maternidad física o espiritual. ¿Y si una mujer no quiere o no puede ser mamá? Por eso, te estoy diciendo la maternidad espiritual. Hay ¿Cuál mujeres, es esa? mira, piensa en Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta comunicaba vida a los moribundos, a los que recogía en la calle, a los niños de madres abandonadas. Es una forma de comunicar vida. La maestra en la escuela comunica vida. ¿Sabes qué me decía una jovencita hace poco? Me decía, oye, es que ahora ya no hay esposos, ¿eh? Yo me lo decía triste porque ella sí se quiere casar. Me decía, ya no hay esposos. Y luego me dijo una peor, ya no hay novios. Oh, qué caray. Ya está de horror. Ahora nos hablas, María Eugenia, de Concilio Vaticano II, pues igual otra vez después de 1950 años, ¿no? No, mira. Cuando hay una mujer española, Santa Teresa de Jesús, fundadora del Carmelo, que ya escribe en el libro de la vida, pues Dios nos ha favorecido con un nuncio, así porque es española, ¿no? Rico en sabiduría, pero ¿a qué lata le dio el nuncio español? Y entonces ella agrega,
Dios quiera que no le tengamos que gozar mucho. Bueno, creo que allí también Y la acusaba de inquieta y andariega, hay ¿no? alguna discriminación quizá en ese sentido. Pero yo quisiera puntualizar lo que comentaba con mi compañera. ¿Cristo fue el primero que le dio su lugar a la mujer? Sí, El claro. primero, desde su trato con todas las mujeres en una cultura del judaísmo donde la mujer siempre ocupaba un segundo lugar. Bueno, les hizo soltar todas las piedras a todos estos infelices que le iban a apedrear. Y les dijo, Pero a ¿Tú eres, todas. tú eres mejor que ella? Aviéntale una piedra si eres mejor que ella. Leticia, ¿sabes qué? Es que el tiempo, María. Claro, claro, sí. Bueno, creo que hoy sigue siendo necesario hablar de la mujer, promover su dignidad y seguir buscando esos espacios en la sociedad y también en la misma iglesia. El hecho de que existan los documentos que hablan sobre la mujer y que promueven su dignidad está muy bien, pero es algo que tiene que incidir en la práctica, en la misma realidad. ¿Cuál es la dignidad de la mujer? La dignidad de la mujer es el reconocerse como ser creado a imagen y semejanza de Dios, rescatado por Jesús, invitada a la vida eterna como el varón, ¿no? Somos personas. Tú sabes lo que parece que fue Juan Pablo II, no sé, le dijeron, oiga, ¿y qué Dios así? Es como un viejito canoso, y creo que él dijo algo así como, bueno, ¿qué tal que no nos vayamos sorprendiendo un día si nos enteramos que Dios es una jovencita africana negra, ¿no? ¿Tú sabías de eso? Sí, y hay una monja carmelita descalza que escribió un texto maravilloso que se llama El rostro femenino de Dios. Uh-huh. ¿Cuál es tu conclusión? De decir, asumamos nuestro actuar en plena libertad desde lo femenino, en los papeles, en los roles en los que nos toque estar. Y desde esta vocación, sí, como mencionaba, de servicio, pero de un servicio pleno, de un servicio gozoso, porque nuestro hacer también desde lo femenino es desde lo gozoso. Y a veces se nos olvida eso. La madre acepta, la madre ríe, pues la mujer también. La mujer se asume, la mujer integra, desde esta perspectiva, ¿no? Gracias. Paula. Pues sí, creo que esto Dilo ahora o calla para siempre. Implica que toda mujer asuma un verdadero reto, ¿no? Reconocer su feminidad y no buscar ser equiparada en términos exactamente iguales al hombre, porque no negar que existe esta diferencia varón-mujer, pero la dignidad como hijas de Dios, ¿no? Es lo que nos iguala. Oye, ¿tú eres soltera? Sí. ¿Te gustaría casarte? Pues sí me gustaría. ¿Hay esposos? Sí, yo creo que ¿Hay novios sí, todavía? Sí. Oye, hay que mantenernos en la esperanza. Me invitaron a una boda y pensé, ay, hacía mucho que no me invitaban a una boda, y me di cuenta, pues es que ya casi no hay. Pero muchos divorcios, ¿no? Gracias a todas en conjunto, nos han dado muy buen tema. Gracias a cada una también en lo personal por lo que nos han aportado. Las jornadas en la Universidad Pontificia de México, ¿cuándo empiezan? ¿Qué días serán? 24, 25 y 26 de marzo. De marzo, entrada gratuita. Entrada gratuita. Le estamos invitando a usted que hace favor de vernos y escucharnos. 24, 25 y 26 de marzo. La Universidad Pontificia de México está en la calle de Victoria, en el centro de Tlalpan, en la Ciudad de México. ¿A qué hora serán estas jornadas? De 4 a 7. De 4 de la tarde a 7 de la noche. Estos 3 días, vaya usted y conozca más de este tema. Bueno, en más del Pulso de la Fe, le presento enseguida el editorial semanal del padre Federico Lombardi, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, que nos habla sobre el mensaje del Papa Benedicto XVI este año a los jóvenes. Muy hermoso es el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Juventud de este año, que se celebra a nivel diocesano el Domingo de Ramos. Habla de esperanza, se refiere naturalmente a la última encíclica del Papa Benedicto, titulada precisamente Spe Salvi, o sea, estamos salvados en esperanza. Pero se dirige específicamente a las generaciones nuevas, naturalmente abiertas a los ideales, a los sueños, a los proyectos, las que pueden y deben encontrar la manera de traducir la esperanza en signos concretos en los años próximos. La cuestión de la esperanza está en el centro de nuestra vida como seres humanos y de nuestra misión de cristianos, especialmente en la época actual, dice el Papa, y continúa estimulando el sentido de responsabilidad de los jóvenes. La juventud es el tiempo en el que maduran opciones decisivas para el resto de la vida. Ir más allá de las experiencias pequeñas y efímeras para lanzar el corazón hacia la gran esperanza que dé sentido
a la existencia la esperanza que se apoya en Jesucristo y su Evangelio. Sobre esta base sólida se puede aprender a ser pacientes y perseverantes, a desenmascarar la idolatría del dinero, de la promoción y del éxito, y poner las capacidades personales al servicio del bien común, de la verdad, del amor al prójimo. La juventud debería ser la edad de la alegría, pero sin esperanza no hay posibilidad de alegría. El cristiano auténtico, por el contrario, finaliza el Papa, no está nunca triste, aun cuando deba afrontar pruebas difíciles, porque la presencia y la amistad de Jesús es el secreto de su alegría y de su paz. La Iglesia continúa invitando a la juventud del mundo a mirar hacia adelante. Ahí está el editorial semanal del padre Federico Lombardi. Enseguida le entrego el momento en el que el Papa Benedicto XVI, el domingo pasado, durante el rezo del Ángelus, él mismo de viva voz anuncia que viajará a África, sale pasado mañana martes 17, y a Tierra Santa en el mes de mayo. Así lo dijo el Papa, mire. Queridos hermanos y hermanas, en el clima de intensa oración que caracteriza la Cuaresma, confío a su recuerdo los 2 viajes apostólicos que, si Dios quiere, realizaré próximamente. La semana que viene, del 17 al 23 de marzo, viajaré a África, primero a Camerún y después a Angola, para manifestar mi concreta cercanía y la de la Iglesia a los cristianos y a las poblaciones de ese continente que tanto quiero. Después, del 8 al 15 de mayo, peregrinaré a Tierra Santa para solicitar al Señor, visitando los lugares santificados por su paso terreno, el precioso don de la unidad y de la paz para Oriente Medio y para toda la humanidad. Desde ahora, cuento con su apoyo espiritual para que Dios me acompañe y colme con su gracia a cuantos se encuentren en mi camino. Así que el Papa estará de viaje, 2 viajes este año 2009, África y Tierra Santa. Ese de Tierra Santa se percibe dificultoso, ya hablaremos sobre ello. Bueno, enseguida vea usted la audiencia general presidida por el Papa el miércoles de esta semana. Ha dejado las catequesis sobre San Pablo y está retomando catequesis sobre los padres de la Iglesia. El miércoles habló sobre San Bonifacio. Queridos hermanos y hermanas, en la audiencia de hoy me voy a detener con la figura de San Bonifacio, el apóstol de los pueblos germánicos. El nombre de pila de nuestro santo fue Winfrido. Nació en Gran Bretaña en torno al año 675. Muy joven ingresó en un monasterio en el que destacó por su inteligencia. Una vez ordenado sacerdote, sintió la llamada de Dios a la misión y fue enviado a Frisia, actual Holanda, donde por la oposición del jefe local fracasó en su primera iniciativa evangelizadora. Sin caer en el desánimo, se dirigió a Roma, donde el Papa Gregorio II le confió la tarea de evangelizar a los pueblos germánicos y le impuso el nombre de Bonifacio. En poco tiempo su quehacer dio resultados extraordinarios. El pontífice le confirió la ordenación episcopal. Bonifacio impulsó la creación de numerosos monasterios que se convirtieron en auténticos focos de cultura y espiritualidad. En el año 754, mientras evangelizaba nuevamente Holanda, unos paganos lo asesinaron en la ciudad de Dokkum, estando el santo celebrando la Santa Misa. De su vida obra podemos destacar la centralidad de la palabra de Dios, la total comunión con el Papa y la promoción del encuentro entre la cultura romano-cristiana y la cultura germánica. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los miembros del Rotary Club de Cuenca, acompañados por Monseñor José María Yangas, obispo de esa diócesis, a los formadores y alumnos del Seminario Menor de la Asunción de Santiago de Compostela,
y a los miembros de la Cofradía del Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Sevilla. Que la intercesión de San Bonifacio nos ayude a renovar nuestro compromiso en la tarea evangelizadora de la Iglesia, siendo testigos valientes de la palabra de Dios. Muchas gracias. Al término de la audiencia, como siempre, su santidad impartió la bendición apostólica. Le recuerdo, es válida a través de la televisión. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Y con esto llegamos por ahora al final de El Pulso de la Fe. Muchas gracias por los correos electrónicos que usted ha estado enviándonos. Le daremos lectura a algunos. Hoy no pude, el tiempo nos ganó. Preferí escuchar más las voces de estas mujeres que nos han hecho el favor de estar hoy con nosotros. Gracias, le espero el próximo domingo. Un tema estupendo, ¿eh? La ley de asociaciones religiosas y culto público en México. Y también, ¿cuántas religiones hay en México? ¿Cuántos ministros de culto hay en México? Platicaré aquí en este estudio con el director general de Asociaciones Religiosas de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Les espero en nuestra próxima cita. Mientras tanto, tenga una feliz semana. Gracias.